En este momento hablaremos sobre los principales exponentes de la psicología humanista. Somos el grupo número 1, que estamos conformados por Samia Bautista, Castillo Ana, Yeca Alejandra, Rodríguez Julián. Los temas a tratar: introducción, la psicoterapia humanista, Carl Rogers, Abraham Maslow, Red y Laura Perls. También tendremos la exposición de un caso práctico. La introducción, revisión de los fundamentos teóricos de la psicoterapia humanista y estudio de un caso práctico utilizando la logoterapia. Psicoterapia humanista. Las terapias humanistas son un conjunto de terapias que nacen de la psicología humanista y tienen como objetivo principal ayudar a los pacientes a que descubran sus fortalezas y puedan alcanzar la realización personal. Su trabajo se focaliza en el desarrollo de sentimientos de autoaceptación. Fundamentos teóricos. Más allá de cuál sea el trastorno o el problema que se quiere tratar, el modelo de intervención de la terapia humanista pone un foco en el desarrollo personal. Visión optimista y holística del ser humano. Cada persona es un conjunto de elementos, tanto físicos como psíquicos también, y se considera que las personas son inherentemente buenas. La importancia de lo subjetivo. Es un proceso terapéutico, cobra mucha importancia el análisis de cómo los pacientes perciben e interpretan sus pensamientos internos. Foco en los factores sociales. El autoconocimiento y el desarrollo personal debe ir de la mano de la responsabilidad social. Concepción y alternativa de la felicidad y el éxito. Cada persona puede tener su propia forma de ser feliz y el proceso terapéutico ayuda a descubrirlo. Se, se rompe con los criterios convencionales para definir la felicidad. También cada persona es el motor de su propio cambio. El terapeuta es importante dentro de la terapia humanista, pero el gran motor del cambio de la propia persona tiene la capacidad suficiente para solucionar sus problemas. Bueno, continuando, hay diferentes terapias humanistas. La terapia Gestalt, que nos propone el momento presente es clave. Por otro lado, tenemos la terapia sistémica, que se focaliza en la familia. Tenemos la terapia corporal, que su fundamento es la información que nuestro cuerpo nos facilita. Tenemos la terapia centrada en el cliente, sus recursos internos. Y por último, tenemos las terapias de necesidades humanas, necesidades físicas y emocionales. Continuando. Uno de los grandes exponentes es Carl Rogers, nacido en 1902 en Oak Park, Illinois. Es uno de los grandes, digámoslo así, exponentes de la psicología, ¿sí? Rogers fue pionero dentro de la terapia centrada en la persona, revolucionando la práctica de la psicoterapia al poner al cliente en el centro del proceso terapéutico, ¿sí? Rogers creía que la persona es innata de las personas, perdón, para el crecimiento y la automejora. Sus tres condiciones esenciales son la empatía, la congruencia y la aceptación incondicional positiva. La empatía, por un lado, es la habilidad del terapeuta para entender y compartir los sentimientos del cliente. Por otro lado, la congruencia, la autenticidad y la transparencia del terapeuta. Y la aceptación incondicional positiva es la aceptación y valoración del cliente sin juicio. ¿Sí? Las aplicaciones prácticas, ¿qué sería? ¿Sí? Dentro de la terapia centrada en el cliente, primero tenemos la creación de un ambiente terapéutico de aceptación incondicional y empatía. Los terapeutas debemos ofrecer un entorno seguro y no juzgador dentro de los clientes, ¿sí? También la autenticidad del terapeuta es clave. Los terapeutas son genuinos y auténticos en su interacción, promoviendo una relación terapéutica más profunda y significativa. Y por último, la facilitación del crecimiento personal. El enfoque se centra en ayudar a los clientes y a desarrollar un mayor autocompasión y autoaceptación, promoviendo el crecimiento personal y el desarrollo. Otro exponente clave es Abraham Maslow, nacido en 1908 en Brooklyn, Nueva York. ¿Sí? Él es un bastante conocido psicólogo, puesto que él plantea la jerarquía de necesidades. ¿Sí? Maslow es popular por esta teoría, puesto que dentro de eso él plantea cinco jerarquías básicas de autorrealización, que ya les voy a presentar en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Dentro de las aplicaciones prácticas, su teoría se aplica en educación y psicoterapia para entender las motivaciones humanas y fomentar entornos que promuevan el crecimiento personal. Dentro de estas cinco que él propone de base tenemos la biológica, la de seguridad, la de pertenencia, la de reconocimiento y la autorrealización. Son estas cinco las que forman las pirámides en donde él promueve justamente su teoría. Muchas gracias.
Ahora vamos a continuar con otros dos autores, los cuales son Fritz y Laura Perls. Fritz Perls nació en 1893 en Berlín, Alemania, y Laura París en 1905. Ambos fueron psicoanalistas antes de desarrollar la terapia gestal y ambos emigraron a Estados Unidos en 1940 debido a la persecución de los nazis. Ambos fueron cofundadores del Instituto Gestalt en Nueva York en 1952. Bueno, esta terapia gestal que se mencionó antes está enfocada en el aquí y en el ahora para ayudar a las personas a entender y comprender cómo sus experiencias pasadas afectan su comportamiento actual, teniendo como principios claves el enfoque en el presente, autoconciencia, responsabilidad personal, integración de cuerpo y mente. En cuanto a sus aplicaciones prácticas, encontramos tres importantes. Primero, el terapeuta Gestalt guía a los clientes a centrarse en el momento presente y en la autoconciencia, facilitando la comprensión y resolución de estos problemas emocionales. Primero tenemos la atención plena y presencia en el aquí y en el ahora. En cuanto a su aplicación práctica, en terapia se alienta a los pacientes a centrarse en sus experiencias presentes en lugar de preocuparse por el pasado o el futuro. Esto se puede aplicar a través de ejercicios de atención plena donde se le pide a los pacientes que se concentren mucho más en sus sensaciones, pensamientos y sentimientos. Como segunda aplicación práctica tenemos la integración de la mente y el cuerpo. Aquí en la terapia gestal se centra tanto en la conexión entre ambos, ayudando a los pacientes a reconocer cómo sus pensamientos y emociones afectan su postura, respiración y otros aspectos físicos relacionados. Y por último, tenemos las técnicas de diálogo y juego de roles. En su aplicación práctica, la técnica de la silla vacía es una herramienta común en la terapia Gestalt. Permite aquí que los pacientes tengan un diálogo con diferentes partes de sí mismos y con otras personas imaginadas. Ahora vamos a exponer un caso práctico relacionado con el tema. Primero vamos a hablar sobre los datos personales del paciente. Nombre M, tiene edad de 45 años, de sexo femenino, de estado civil viuda. Su ocupación es profesora de licenciatura en una escuela secundaria y reside en Quito, Ecuador. En cuanto al motivo de consulta, M se presenta en consulta debido a un sentimiento persistente de vacío y falta de propósito desde la muerte de su esposo, Pedro, quien ha fallecido hace 6 meses aproximadamente. Refiere que ha perdido interés en actividades que antes disfrutaba y siente una profunda tristeza que no parece mejorar con el tiempo. En cuanto a la historia familiar, antecedentes familiares de la paciente, ambos padres están vivos y residen en una ciudad cercana. Tiene dos hermanos mayores con quienes mantiene una relación cercana y un hijo de 20 años que estudia en el extranjero, y su esposo Pedro, fallecido hace 6 meses debido a un accidente automovilístico. En cuanto a la historia personal y social, María describe su infancia como feliz y segura. Tiene una red de amigos cercanos y participa activamente en una comunidad religiosa. Antes de la muerte de su esposo, disfrutaba de leer, hacer senderismo y participar en actividades culturales locales. Pero desde el fallecimiento de Pedro ha reducido significativamente su participación en estas actividades y comenzó a aislarse. En cuanto a sus antecedentes médicos, referente a la salud física, generalmente es buena, no presenta enfermedades crónicas. Y en cuanto a su salud mental, no hay antecedentes de problemas de salud mental significativos antes del evento reciente. En cuanto a la evolución actual de la paciente, referente al estado emocional, presenta síntomas de depresión, incluyendo tristeza persistente, pérdida de interés en actividades, insomnio, sentimientos de desesperanza. En cuanto a la conducta, tiende a evitar situaciones sociales y ha disminuido su rendimiento en el trabajo. Y por último, en cuanto al pensamiento, refiere pensamientos recurrentes sobre la inutilidad de la vida sin su esposo y la dificultad para encontrar sentido en su día a día. Por lo tanto, una vez analizado todo y evaluado toda esta historia de la enfermedad de la paciente, hemos llegado a un diagnóstico según el CIE-10, F43.2, trastorno de adaptación, el cual se caracteriza por una respuesta emocional desmesurada y persistente a un estresor psicosocial identificable, en este caso en la pérdida abrupta del esposo. En cuanto a los síntomas que pudimos identificar en cuanto al caso, presenta insomnio, anedonia, tristeza persistente y profunda, incapacidad para aceptar la pérdida, bajo rendimiento laboral, sentimiento de vacío y desesperanza, evita situaciones sociales y pensamientos recurrentes sobre la pérdida del esposo.
Considerando el plan de tratamiento, vemos que los objetivos del tratamiento es ayudar a M a encontrar un nuevo sentido de propósito y significado en la vida tras la pérdida de su esposo. Reducir los síntomas de depresión, incluyendo tristeza persistente, insomnio y sentimientos de desesperanza. Mejorar su rendimiento en el trabajo y su participación en actividades sociales. Esto a través de estrategias y técnicas terapéuticas. En primer lugar, tenemos la exploración del sentido de vida, entrevistas de sentido de vida, que esto incluiría realizar entrevistas enfocadas en explorar los valores, creencias y fuentes de significados de M antes y después de la pérdida de su esposo. Por otro lado, también tenemos la identificación de valores, que esto es ayudar a M a identificar y conectar con sus valores fundamentales que pueden guiarla en este nuevo capítulo de su vida. Además de ello, vamos a implementar lo que es la redefinición del propósito, las técnicas de la intención paradojal. Esto es ayudar a M a enfrentar sus miedos y ansiedades mediante la técnica de la intención paradojal, que consiste en cambiar la actitud hacia sus síntomas y pensamientos negativos. Además, el proyecto de vida, trabajar en la creación de un proyecto de vida que incluye metas a corto y largo plazo, basadas en sus intereses y valores actuales. Continuando con el plan de tratamiento, también tenemos lo que son las estrategias y técnicas terapéuticas. Estas aquí se basan en la logoterapia, lo cual también incluye mindfulness y meditación, que es lo que es introducir técnicas de mindfulness para ayudar a M a centrarse en el presente y reducir la rumiación sobre el pasado. También utilizar meditación guiada para promover la relajación y mejorar la calidad del sueño. Adicionaremos también el tema de la exploración existencial, lo cual significa facilitar discusiones sobre temas existenciales como la muerte, el significado de la vida y la trascendencia personal, con el objetivo de ayudar a la paciente a explorar cómo la experiencia de la pérdida puede influir en su perspectiva existencial. Y el pronóstico para eso sería, en corto plazo, en un promedio de 1 a 3 meses, en esa etapa inicial es probable que M experimente una leve mejoría en sus síntomas de depresión a medida que se sienta más comprendida y apoyada. La introducción de técnicas de mindfulness y la participación en actividades sociales pueden comenzar a mostrar efectos positivos en su bienestar emocional. A mediano plazo, en un lapso de 3 a 6 meses, con la continua participación en la terapia y el uso de técnicas de logoterapia, M podría empezar a redefinir su propósito y encontrar nuevos significados en su vida. La reducción significativa de los síntomas de depresión y una mejora en el rendimiento laboral y social son objetivos alcanzables en este periodo. A largo plazo, en 6 a 12 meses, se espera que a medida que M consolide su nuevo sentido de vida y propósito, es esperable una recuperación más sostenida y estable de sus síntomas depresivos. La participación en grupos de apoyo y la práctica regular de mindfulness pueden contribuir a mantener estos avances y prevenir recaídas. Continuando con ese proceso, el plan de seguimiento sería evaluaciones regulares del proceso terapéutico cada 4 semanas, ajustar el plan terapéutico según la evolución de los síntomas y las necesidades de la paciente, asimismo evaluar la calidad de la paciente para utilizar sus herramientas y estrategias aprendidas en las sesiones de terapia y por último verificar la destreza de la paciente para integrar la pérdida en su vida cotidiana y su proceso de crecimiento personal. Muchísimas gracias.